Muy queridos hijos, en esta bellísima primera lectura que hemos escuchado del libro de Nehemías, y Nehemías es de los profetas que están cabalgando entre el exilio y el inicio de la restauración de Israel. Y no tendría que extrañarnos a nosotros. En estos últimos 10 días, 15, hemos leído, esta es la tercera versión de la reconstrucción de Israel y del templo. En un pasaje de la Sagrada Escritura, leíamos que Ciro mandó a reconstruir no solo el templo, sino también la ciudad y la nación. En otro, con la ayuda de uno de los gobernantes persas, pedían la ayuda de las personas que ya habían regresado del destierro para reconstruir el templo. Hoy nos dice Nehemías que le pide ayuda a Artajerjes y le pide, y para cuando las personas que entran muy ingenuamente a la Sagrada Escritura, ingenuidad de falta de conocimiento de lo previo antes de abrir la Biblia, que es palabra de Dios, pero al mismo tiempo es palabra de hombre. Y para los que fanáticos, y el fanatismo ni siquiera es humano, es irracional, y para los bibliólatras que hacen de la Biblia un ídolo, preguntar, ¿y qué pasó en realidad? Para que nadie se moleste, regresamos a algunas páginas en la historia de nuestra Nicaragua, lo que pasaba ya por los años 50, 60, cuando uno abría la prensa de Pedro Joaquín, que en gloria esté, y veíamos una versión de lo que pasaba y abríamos novedades. Y teníamos otra versión totalmente distinta de la misma realidad. ¿Cuál de los dos? Y peor aún, si abríamos La Flecha y otro de los periódicos, todos relatando el mismo hecho, todos de precisamente por estas cuestiones, y para los que sacan un trozo de la Sagrada Escritura y lo absolutizan, con todo el amor voy a decir esto sin ganas de molestar absolutamente a nadie, ni de los presentes ni de los ausentes. Algunos de los que presumen conocer ignorancia ilustrada, la Biblia, se olvidan que lo más diabólico de las tentaciones del demonio a Jesucristo es que lo tentó a Jesucristo citándole trozos de la Sagrada Escritura. Tentar al que era la palabra hecha carne con trozos de la palabra escrita. Ay Dios, ¿qué dice Padre? Saquemos la enseñanza de este pasaje. Qué difícil es restaurar las cosas. Si ya reconstruirlo es difícil, laborioso, ingente cantidad de recursos económicos, Managua, todavía no está reconstruida después del terremoto del 72, todavía, 31 años ya, si no cuento mal. 31, 41, ya me estoy quitando años. Todavía no está reconstruida, restaurada, que no solo es lo material, sino los valores, las costumbres. Eso lleva muchísimo más. Y la tarea que nosotros tenemos en nuestra Nicaragua es de no reconstruirla, sino restaurarla. Y aún más difícil,
sin repetir los errores del pasado, es construirla como Dios manda. Hay dos elementos que están siendo muy populares, aparecen en la propaganda, que deben dejar de ser pura propaganda y comenzar a ser real, de raíz cristiana, en primero. Lo oímos por todos lados, pero el cristianismo no es un barniz, ni una careta, ni un engaño, tiene que ser de raíz. El cristiano significa seguidor de Jesucristo. Padre, ¿qué dice? Pues como único Señor, único. Solidario, que es una consecuencia, desde luego, del amor y de vivir el cristianismo. Eso tiene que dejar de ser simplemente teórico, que está bien decirlo, pero tenemos que hacerlo carne, vida, en cada instante de la existencia de nuestra nación. Padre, ¿qué dice? Pues sí. Y para hacer esto, bellísima página de Nehemías recurre a la subvención de quien administra los bienes de la nación. Padre, ¿qué está diciendo? Es lo que pide. Le pide al rey, al gobernante, que instruya a sus ayudantes, gobernadores locales, e incluso miren por dónde. Nehemías está escribiendo hace más de 2500 años y hay un encargado para que los bosques que existen no se terminen. Padre, ¿qué dices? Que alguno no piense que inventa la pólvora, todo lo que tenemos que hacer por salvar Bozaguá, salvar la reserva del indio maíz, salvar otras reservas. Ya en esta época hay encargado de cuidar los bosques como patrimonio del imperio persa. Ciertamente que se puede hacer un uso racional, ordenado, y esto es lo que pide Nehemías. Padre, ¿y eso qué significa? Déjenmelo sintetizarlo. Y perdónenme que diga como lo siento. Yo tantas veces me siento en la situación que Nehemías se expresa en esta lectura. Los San Juan de Dios, ¿cómo restaurarlo? Y esta es la carta presentada, espero, a la Asamblea Nacional. No hay nada de extraño, es lo que pide Nehemías, digo, hace más de 2000 años, recordando que esto además es monumento artístico de la nación. Nehemías todavía pedía de una parte de la nación, y me parece muy bien. Entraría un poquito en la línea, creo que ya ha comenzado por lo menos a hacerse propaganda, de restaurar las casas, los edificios más antiguos de cada municipio para conservar el patrimonio. Van a seguir siendo privados, van a seguir, pero hay que restaurarlo, porque en cuanto que algo antiguo esté como Dios manda, la nación es rica. Sino que le vamos a enseñar no solo a las nuevas generaciones, sino qué vamos a ofrecer de turismo al turista. Beber guaro, desenfreno sexual y droga, hasta ahora por desgracia ha sido lo fuerte, incluso en León, y tiene que cambiar. ¿Qué le enseñamos a alguien que venga de León? Invitarlo a beber guaro, invitarlo a portarse mal, desenfreno sexual, invitarlo a drogas, por amor de Dios, no. Quedarse hasta las 3 de la mañana sin dejar dormir a los vecinos, lo tengo que decir. Solera y no sé cuántas cosas más, para vergüenza de la nación. Padre, pero es que usted no entiende. Si alguien quiere tener fiesta todos los días hasta las 6 de la mañana y puede,
ya falla la solidaridad, desde luego el cristianismo, que su ruido no salga de las paredes de su casa. Padre, ¿qué dice? El respeto al derecho ajeno. Padres que trae reales, no, tampoco hay que prostituirse. Primera lectura. Podríamos decir otras cosas más. Creo que es suficiente para trapichar. ¿Y cuánto tendríamos que hacer? ¿Cuánto tendríamos que hacer? Restaurar las cosas, restaurar lo físico y cómo no, lo espiritual, lo moral, las familias que tienen que ser restauradas. Incluso, por desgracia, en algunos casos, incluso el concepto de lo que es una familia, de lo que es y lo que debe ser familia. Padre, ¿qué dice? No me crean a mí, hablen con las personas mayores, de mi edad o mayores que yo, lo que es una familia como Dios manda. Lo que era la familia nicaragüense, ejemplo a todos los demás pueblos del mundo. Hay que restaurarla. Hay que restaurarla. No solo lo físico, no solo las instituciones. Padre, ¿qué está diciendo? Ya se metió a política partidaria. No, por amor de Dios. No hay que ser tan miope y no hay que ver solo para una parte. El segundo sínodo diocesano es restauración de las instituciones de iglesia. Pero hay que estudiarlo, hay que ponerlo en práctica. En el bellísimo evangelio de hoy, impactante, muy manipulado. La primera lectura está tomada, para los que nos siguen por internet, del libro de Nehemías, el capítulo 2, versos del 1 al 8. Y el evangelio de hoy, impactante, chocante, de Lucas, del capítulo 9, del verso del 57 al 62. Jesús hace ver la radicalidad. No es lo mismo extremista, no es lo mismo fanático que radical. Radical es de raíz, coherencia, del seguimiento a Él. Alguien alegremente le dice, te voy a seguir donde vayas. Y el Señor le hace ver, las zorras tienen sus cuevas, los pajaritos tienen su nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar, dónde reclinar la cabeza. Algunos quieren interpretarlo y se equivocan, de que Jesús vivía como gitano y a donde le agarraba la noche ponía un plástico negro, una manta y dormía. No, significa en quién reposo, en quién me encuentro protegido, en quién descanso. Porque Jesús tenía casa montada en Cafarnaúm. No vivía de paracaidista ni de choñero de nadie, tenía casa montada. Pero en quién reclina la cabeza, en quién descansa, en quién se siente. Mi roca, mi baluarte, mi alcázar donde me pongo a salvo es el Señor. Y el cristianismo, el seguimiento a Jesucristo, supone también este punto. Y no estar tranquilo mientras no se restaure la verdad, la justicia, no se instaure la misericordia para todos. Padre, ¿qué dice? Pues sí. ¿Y cuántas veces engañándonos decimos, ya hice lo que pude y ya le toca al otro? Y cada vez la tarea que me autoasigno es más chiquita. Y todo lo que podemos hacer de bien, orar por los demás. Ayer hablábamos de la oración. Iluminar a los demás.
Padre, pero es que yo ya estoy tan viejo, tan vieja. Contale a los tuyos la historia de tu familia. Padre, ¿qué está diciendo? En el Congreso Mundial de la Familia de hace ya algunos años, fue el tema central de los abuelitos, abuelitas, las personas ancianas, y hacía ver el Papa. Todavía estaba Juan Pablo II, en la función de mantener la historia de la familia. Mi papá, mi mamá me relaciona con sus tíos, mis abuelitos me relacionan con todos sus primos, sus primas, con todos sus tíos, con la historia de la familia. Padre, ¿qué dice? El que no conoce su propia historia solo va a meterla de andar, porque no sabe en quién reposo, en quién descanso. Mi descanso es el Señor. Mi satisfacción es hacer la voluntad de Dios. Padre, eso significa que uno no puede tomarse un sí, te lo tenés que tomar, el cuerpo lo necesita, pero tomátelo en el Señor, ofreciéndole también el descanso. Padre, eso significa que no puede ir a una fiesta porque hay unos 15 años. Anda a los 15 años, pero anda en el nombre del Señor, llevando el amor del Señor. Eso significa, te vas a la fiesta, pero no te emborrachas. Te vas a la fiesta, pero no te pones a chismear. Te vas a la fiesta, pero no te pones a hacer discriminación y no te pones a hacer el papel del diablo. Lleva al Señor. Eso no significa que cuando pongan el disco o el conjunto comience a tocar, vos agarres un parlante y abras la Biblia y ahora vamos a rezar. Estás en una fiesta. Estás en una fiesta. Padre, pero a mí me dijeron, no tengo la culpa que te hayan engañado. Y si vas a poner olla, ponete la calzoneta, el traje de baño. Padre, ¿cómo voy a enseñar mi cuerpo? Déjate de tonterías, que tu cuerpo es perfecta obra del Señor. Otra cosa es que te pongas de exhibicionista, es otra cosa. Otro le dice, el Señor le dice, seguime, y el otro pone condiciones, y el Señor dijo, seguime, le dice al otro, pero déjame que, el seguimiento del Señor es absoluto, no para 8 horas al día, menos para 1 hora a la semana, el domingo, es de cada instante de mi existencia, esté despierto o esté dormido, esté en mi casa o esté en el trabajo, vaya caminando o manejando el vehículo o en el vehículo que me maneja. Siempre. Padre, pero no se puede vivir así. Jesucristo me dice que sí. Pero hoy además celebramos a los santos ángeles de la guarda, ángeles custodios. Y por qué no decirlo, que es verdad de fe la existencia de nuestros ángeles de la guarda. No es un cuento para los niños. Eso significa que cuando el Señor nos regala la existencia con la colaboración de mi papi y mi mami, en el mismo instante que me comienzo a formar en el seno de mi mami, el Señor me asigna un ángel que me va a acompañar para siempre y que no se va a despegar de mi lado. Y aquello que decíamos tan bonito cuando éramos niños y cuando creemos que somos mayores, que lo sabemos todo, que no, incluso nos atrevemos a negarlo, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día, porque sin vos me perdería. ¿Y cuántas veces tendríamos que darle gracias al ángel de la guarda? Tantas veces. Tantas veces le tendríamos que decir al ángel de la guarda, aunque sea como en las caricaturas, que sale un angelito chiquito y un diablito, ayúdame, no me dejes caer en la tentación. Padre, pero es que si eso fuera así, es así.
Y el propio Jesucristo, refiriéndose a los niños, nos dice que su ángel de la guarda contempla directamente el rostro de Dios. Y entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, darle gracias al Señor, que me quiere de tal forma, no puede quererme más, que hasta me ha asignado permanentemente, no solo un ayudante, sino un guardián que me guarde, que me ayude, en la persona del ángel. Tantas cosas más, queridos hijos, habría que decir, pero hay que dejar también espacio para que en la oración, en la meditación, el Espíritu Santo nos vaya completando y nos vaya llevando a la totalidad de la verdad, y espacio también para nuestro estudio del catecismo, de afirmarme en la doctrina, en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.